Para comprender el siglo XX es necesario conocer la situación política y social que atravesaba el país a inicios de estas décadas. El Perú se recuperaba de las heridas dejadas por el enfrentamiento con Chile en una guerra que dejó un estado empobrecido, sin recursos, miles de huérfanos y viudas. Fue una difícil coyuntura para invertir en la educación. El aspecto social a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX mantenía la herencia de los males coloniales de discriminación y exclusión social, donde las clases altas eran las más privilegiadas. Las familias con menores recursos preferían que sus hijos trabajen y aportaran a la economía familiar antes que fomentar la educación. La educación no era democrática, sino selectiva. Se puede entender por reforma educativa la modificación del sistema educativo de un país con el objetivo de mejorarlo. Esta puede transformar las formas, métodos y los contenidos que se les imparten a los niños y jóvenes de dicha nación. En el siglo XX en el Perú se han desarrollado tres procesos de reforma educativa. La reforma civilista de los años 20, que se impulsó bajo el patrocinio de Manuel Vicente Villarán, la reforma educativa en el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la reforma bajo el signo neoliberal del gobierno de Fujimori. En esta parte del video vamos a explicar sobre la reforma educativa de 1920, iniciativa civilista, y en la segunda parte abordaremos la reforma de Alvarado y la de Fujimori. La Ley Orgánica de Enseñanza número 4004 de 1920 expresa la victoria del civilismo en la materia educativa. La reforma educativa civilista tuvo lugar durante el gobierno del presidente Augusto Belegui. Es precedida del debate entre Alejandro de Ustúa y Manuel Vicente Villarán sobre la educación y su problemática en el territorio peruano. La reforma buscaba modernizar la educación peruana introduciendo nuevos métodos y contenidos en el sistema educativo. Tenía como objetivo la democratización de la educación en el país a través del desarrollo económico y la independización del sector eclesiástico. Además se desarrolló bajo el asesoramiento de norteamericanos como Edwin Barth. Durante este periodo es que se dan los siguientes acontecimientos: creación de la Universidad San Marcos en 1919, creación del Ministerio de Educación en 1920, inclusión de materias como ciencias, matemáticas, literatura y filosofía, enfatización en la enseñanza del idioma español como herramienta de unidad nacional y por último creación de escuelas técnicas y de formación profesional para capacitar a los jóvenes en la economía del país. Manuel Vicente Villarán Godoy nació en 1873 y realizó sus estudios en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Se graduó de bachiller de Derecho en San Marcos en 1892. En 1896 se estableció como docente en la universidad y en 1922 se convirtió en decano. En 1924 renunció a su cargo en protesta por la reelección de Leguía como presidente. La labor educativa de Manuel Vicente Villarán se basó en sus ideales positivistas. Para Villarán, educar significa impartir conocimientos reales, o sea, conocimiento práctico. Como ministro de Educación, inició el labor de un programa de perfeccionamiento docente en el extranjero. Apoyó la labor de los inspectores de educación primaria e inició gestiones para que un grupo de educadores norteamericanos vinieran al Perú como asesores del gobierno en materia educativa. Alejandro de Ustúa Escarza nació en 1849. Realizó su educación superior en la Universidad de San Marcos, en donde optó por el grado de bachiller en filosofía en 1869. En 1875 se graduó como abogado. Durante 1882 pasó a ser jefe de cátedra de literatura general en dicha universidad. De Ustúa se le consideró como un defensor de la condición natural de los sentimientos del indígena. Él propone que toda la atención sobre la educación debe estar en los profesores debido a ser los responsables a formar hijos de la oligarquía. También sostuvo una perspectiva liberal espiritualista que sustentaba una educación filosófica orientada a la sensibilidad estética del arte y la belleza hacia una formación de un hombre ideal y feliz. A inicios del siglo XX hubo una preocupación por convertir al indígena en una persona más civilizada, con el fin de adecuar la integración de la sociedad. Para ello surgieron dos grandes etapas para esta adaptación. Una de ellas, el proyecto civilista, que tiene como objetivo la civilización del indio. En este proyecto se llevó a cabo el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, que se estableció en el decreto de la Constitución de 1920 y en el establecimiento del patronato de la raza indígena. Estos dos fueron impulsados por el presidente Leguía durante la Patria Nueva, quien tenía como objetivo proyectarse a esta población para tener un apoyo firme en su gobierno. La segunda etapa fue un proyecto indigenista que tenía como ilustres a José Antonio Encinas y Luis Eduardo Valcárcel. Esta corriente indigenista tuvo un papel muy importante en la búsqueda de la reivindicación de los aspectos sociales y culturales del indígena, que favorecieron a la introducción del indígena en el sistema educativo. La educación femenina en el Perú hasta ese entonces era una educación frívola con el rol fundamental de la mujer en el hogar. Pero no fue hasta el siglo XX que mujeres como Teresa González de Fanning y María Jesús Alvarado empiezan a desarrollar pensamientos en contra de un sistema patriarcal, donde la mujer no tenía una actitud proactiva. Fue a partir de estos pensamientos en el que se pudo impulsar el rol de la mujer en un sistema educativo y que participara libremente en prácticas intelectuales. Teresa González de Fanning nació un 12 de agosto de 1836. Considerada como precursora de la educación femenina, funda el Colegio de Mujeres denominado Liceo Fanning. También fue una educadora, escritora y periodista. Teresa González de Fanning, como mujer vanguardista, se opuso al monopolio de los conventos de enseñanza, considerando a los colegios laicos como el desarrollo y cultura de la inteligencia.
Para ella, la enseñanza era más completa en estos, ya que se adaptaba a nuestras costumbres. María Jesús Alvarado nació un 27 de mayo de 1878, considerada la primera feminista peruana. Ella planteaba la necesidad de otorgar igualdad de derechos civiles y políticos a las mujeres. Por ello, funda la Evolución Femenina, que buscaba implementar colegios de secundaria con el propósito de extender los conocimientos prácticos. Para ello, trae ideas feministas con un discurso de modernización y reconstrucción nacional, tras la derrota con Chile. Estuvo a favor de la coeducación, la cual consistía en la integración de niñas a un sistema educativo que, según se planteaba, solo era para varones. Es por eso que se buscaba que la educación en el Perú contribuyera a ser un país mucho más moderno, europeo, próspero y culto. En palabras de Villarán, dar las facilidades para tener distintas educaciones. Entonces, ¿cómo empieza la educación primaria y secundaria? En su entonces llamada primera enseñanza, ya se venía haciendo el análisis de hacer de nuestras escuelas primarias un ambiente que demostrara que su principal orientación era combatir el analfabetismo, enseñando a leer, escribir y contar. Durante el gobierno de López de Romaña es aceptada la Ley Orgánica de Instrucción Pública, en donde la educación oficial iba a ser brindada por el Estado. Fue del gobierno de José Pardo quien impulsó la educación y construyó muchos colegios e instituciones educativas, que se delineó y se puso en práctica una primera reforma educativa, la cual fue importante y que ordenó y organizó lo preexistente. Esta fue dividida en 2 ciclos de 2 y 3 años, establecida que sea gratuita y obligatoria, al igual que el material de enseñanza. Fue en el gobierno de Leguía que se promulgó otra vez la ley 162, es decir, que la primera enseñanza conservaría su orientación al ser obligatoria. Por otra parte, la educación secundaria fue un gran tema de debate. Se promulgó que para acceder la edad mínima era de 12 años y haber aprobado la primera educación. En ese momento la educación no era ni obligatoria ni gratuita. Las familias debían pagar cuotas por alimentación, enseñanza, matrícula y exámenes. Los fines de la segunda enseñanza significaban que se quería reducir la inclinación de los jóvenes por profesiones liberales a una forma de una clase media dedicada al comercio y a la industria, volviéndola así independiente. Adicionalmente, en 1907 se amplía la duración de los estudios secundarios a 5 años. Esta educación brindaba conocimientos que permitían que los estudiantes pudieran ejercer en funciones generales e insertarse a las industrias dependientes, como la agricultura, el comercio, minería y las artes mecánicas. En 1920, durante el gobierno de Leguía, se promulga la Ley Orgánica de Instrucción. Esta se mantiene vigente por 21 años. Esta misma ley propone que la educación estatal sea gratuita siempre y cuando la educación primaria estuviera culminada. Entonces, a lo largo de estos 4 años, las y los estudiantes accederían a una segunda enseñanza elemental, la cual sería dirigida a la clase media, pero con un sentido más práctico y con una sección de enseñanza técnica, donde los conocimientos que fueron adquiridos en la primera enseñanza se integraran con la vida industrial y comercial. Cuando hablamos de la educación universitaria, esta consistió en 2 reformas. La primera se desarrolló a mediados del siglo XIX. Estuvo influenciada por la tensión entre el poder militar y la élite civil, modernizando así las estructuras educativas en la Universidad de San Marcos, llevándola a una nacionalización y a un cambio hacia un modelo más napoleónico. Sin embargo, la crisis de la Guerra del Pacífico llevó a una dependencia total hacia el Estado para las finanzas. La segunda tuvo como principal protagonista a los estudiantes, que al ser el actor social colectivo exigieron participar en la toma de decisiones y se transformaron en un nuevo movimiento universitario. El ambiente no era dominado al total por civilistas. José Pardo invitó al argentino Alfredo Palacios, quien había presenciado la reforma en Córdoba. Alfredo se mostró a favor de la renovación de cátedras, la representación estudiantil en las instancias del gobierno, y un mes después, casi inspirados por la reforma en Córdoba, las protestas estudiantiles comenzaron a sentirse con mucha más fuerza, así desencadenando el movimiento de reforma. Durante la reforma educativa de 1920, iniciativa civilista tuvo diversas consecuencias en la sociedad peruana en general, iniciando con la democratización de la educación, donde se establecieron métodos y contenidos semejantes para la mayoría de instituciones. Se estableció también una inclusión educativa a la población indígena, enseñándose el español como idioma unificador. Se buscó modernizar la educación, fomentando la enseñanza de materias científicas. Se apuntó a la separación de la iglesia y el ámbito educativo, y surgieron figuras femeninas que lucharon para que la enseñanza de las mujeres sea integral y de calidad.